Hey, ¿cómo están, gente del hermoso YouTube? Aquí Naruto Akatsuki Teorías y Fanfics con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Naruto DX de Dark Demon capítulo 2. Antes de empezar quiero recordarles que si les gusta mi contenido pueden darle like, suscribirse y dejar un comentario, ya que eso me ayudaría mucho con el algoritmo de YouTube y así aumentar mis vistas, lo que a la vez ayudaría a que actualice más rápido y suba vídeos más seguido. Se los agradecería muchísimo si lo hicieran. En la descripción dejaré el link del canal de Otsutsuki Teorías, quien es el creador de la miniatura. Sin más que decir, los dejo con la teoría. Naruto DX de Dark Demon capítulo 2. Se podía ver a un Naruto caminando tranquilamente por los pasillos de la mansión Lucifer, terminando de organizar sus cosas para irse del inframundo. La razón: él había estado viendo la situación del inframundo en los últimos días y se había dado cuenta de que esta guerra no la podrían ganar. El inframundo había sufrido la pérdida de varios pilares, además de mucho terreno en los últimos enfrentamientos contra los ángeles y los caídos. Sabía que esta guerra no terminaría bien para el inframundo y en cualquier momento los Maos acabarían muriendo, lo que seguramente causaría un problema mayor, ya que, conociendo a las basuras que le lamían los pies a su padre, estos no dudarían un solo segundo en tomar el control del inframundo. Una vez que el anciano muriera, él se iría y dejaría que las basuras disfrutaran un tiempo de paz, ya que aún no tenía la fuerza suficiente para reemplazar a su padre. Él se iría del inframundo al mundo humano para poder adquirir más fuerza y experiencia en este. Podría viajar a través de los distintos panteones aprendiendo. Tampoco es que como que le importara mucho abandonar el inframundo. Al final volvería para reclamar el trono que le pertenece por derecho. Hasta entonces dejaría que todo fluyera. Una vez se sintiera listo, mataría a la basura que estuviese en su puesto y reclamaría el inframundo. Detrás de Naruto estaba Gracie, su sirvienta personal. Él había decidido que la traería con él. Después de todo, la Lucifuge era de su propiedad y él no dejaría que nadie más la tuviera. La Mai caminaba con su rostro estoico mientras seguía a su amo, sabiendo de sus planes. En un principio pensó que su amo estaba bromeando con irse del inframundo, pero luego de recordar el tipo de demonio que era Naruto y mirar que este la veía con una gran seriedad, se dio cuenta que hablaba muy en serio, aunque no le gustaba mucho la idea de abandonar el inframundo, ya que creía que estarían más seguro ahí. No dijo nada. Después de todo, si él quería algo, ella solo debía asentir y obedecer a sus órdenes, sin importar si le gustaba o no lo que su amo quisiera hacer. Naruto ya tenía todo listo para irse. Se aseguró de que todo estuviera en orden y a su vez dejar algunas cosas para su futuro regreso. Este salió del castillo Lucifer mientras Gracie lo seguía un par de pasos atrás. Naruto volteó su mirada atrás mientras se detenía viendo la mansión Lucifer. Pronto volveré. La voz de Naruto salió en un susurro que apenas era audible, pero gracias a los sentidos mejorados de Gracie pudo oírlo. Seguido de eso, Naruto y Gracie desaparecieron en un círculo mágico rumbo al mundo humano. Naruto había aparecido en medio de un bosque del mundo humano junto a Gracie. Este miraba a su alrededor asegurándose de que no hubiera ningún enemigo cerca. Luego de unos segundos de verificar, se dio cuenta que no había nadie cerca de la zona donde se encontraba, por lo menos nadie que fuera una amenaza para él. Solo podía sentir pequeños monstruos de bajo nivel que no eran más que moscas a su lado, como minotauros, gárgolas, sátiros, etc. Aunque si extendía sus sentidos lo suficiente, podía sentir varias firmas divinas que identificó de inmediato. Se dio cuenta gracias a esto que había aparecido en un bosque de Grecia. Podía sentir la presencia de varios dioses griegos muy lejos, como Zeus, Hera, Apolo, Atenea, etc. Este estaba bastante interesado en esto. Los dioses griegos, si bien en su mayoría no eran más que basuras asquerosas y débiles a sus ojos, estos tenían grandes misterios y habilidades muy interesantes. Sería un buen inicio para su viaje. Ahora solo se cuestionaba a dónde debería ir primero. Mientras pensaba, un minotauro se acercó a Naruto con la intención de atacarlo mientras estaba desprevenido, pero este fue rápidamente incinerado por unas llamas moradas que salieron del cuerpo de Naruto, el cual ni siquiera se percató del monstruo que lo había intentado atacar. Dime, Gracie, ¿tienes alguna sugerencia de por cuál ciudad de Grecia deberíamos empezar? Naruto habló mientras miraba a su Might con una mirada intrigada. No sé, Naruto-sama, a donde usted quiera dirigirse primero, lo seguiré. Naruto negó, un poco divertido ante las palabras de Gracie. Se le había olvidado que la peli plata era prácticamente una marioneta viviente, sin pensamientos propios, que solo vivía para complacerlo. Esa era una de las desventajas de ella, pero no se quejaba. Al menos estaba seguro de que no lo apuñalaría por la espalda como cualquier otro demonio. Aún así tenía un plan en caso de que eso sucediera. Después de todo, un Lucifer nunca confiaba del todo en alguien más. ¡Qué grandes pechos tiene! Sí, ya tengo ganas de ponerle mis manos encima a esas enormes tetas.
¿Qué trasero tan grande y redondo tiene? Ya quiero hacerlo con ella. Unas voces sonaron en los arbustos, lo que llamó la atención de Naruto. Al escuchar que estaban hablando de su might personal, este vio con leve intriga a los arbustos apenas, y podía sentir la firma mágica de quienes estaban escondidos de lo débiles que eran. Luego de unos segundos más de murmullos de los arbustos salieron 4 sátiros, criaturas mitad cabra mitad humanas de la mitología griega. Los sátiros tenían expresiones lascivas en sus rostros, mientras veían el curvilíneo cuerpo de Graifia, son aún más eróticos de cerca. Uno de los sátiros habló mientras veía a Graifia, ignorando el hecho de que Naruto estaba al lado de la peli plata. El sátiro se intentó acercar a la peli plata, pero antes de que pudiera hacerlo su cuerpo se empezó a inflar como un globo, antes de explotar en 1000 pedazos, llenando de viseras y sangre a los demás sátiros, que al ver la mirada fría en los ojos de Naruto retrocedieron con temor visible en sus ojos para la diversión del Lucifer. Así que ustedes, pequeñas y patéticas basuras, piensan que pueden ponerle una mano encima a mi sirvienta, ¿eh? Creo que no saben en lo que se acaban de meter. Los sátiros miraron con miedo como el pelinegro se les acercaba de forma lenta e intimidante, y para cuando se dieron cuenta que él no era alguien con quien pudieran meterse ya era demasiado tarde. Los árboles y el césped se llenaron de sangre cuando el Lucifer usó su poder para matar de la forma más lenta y dolorosa posible a los sátiros. Solo se escucharon los gritos de dolor, miedo y desesperación de los sátiros, que tuvieron la mala suerte de toparse con un miembro de la familia más loca, desquiciada y psicópata del mundo, la familia Lucifer. Naruto solo empezó a caminar por el bosque lentamente, perdiéndose entre los árboles, siendo seguido de cerca por Graifia, que como un perro seguía a su amo sin preguntar o cuestionarse a dónde iban. Así es como empezó el viaje de Naruto Lucifer, quien en un futuro no muy lejano sería conocido como el demonio más fuerte y cruel que hubiese pisado el mundo y su multiverso. Nota de autor. Creo que ya saben por dónde va esto. Fin de la nota de autor. Siglos más tarde, habían pasado varios siglos desde que Naruto Lucifer abandonó el inframundo, y en este tiempo una gran cantidad de sucesos sin precedentes habían ocurrido. Entre ellos estaban la desaparición de Lilith junto a la posterior muerte de Lucifer, con el inframundo pensando que la primera mujer había sido asesinada en un atentado del cielo para dañar a Lucifer, que poco sabían ellos sobre la verdad. Tras esto, tras la muerte de Lucifer pasaron muchas cosas, como lo serían el fin de la Gran Guerra, esto debido a la muerte del dios bíblico también, y la masiva pérdida de caídos por parte de Grigori, forzando así a Azazel a abandonar la guerra, también lo que dejó a las 3 facciones bíblicas devastadas y con la moral por los suelos al haber perdido cada facción a sus mayores exponentes en cuanto a poder se trataba. Esto claro tuvo consecuencias que no tardaron mucho en verse, como lo serían la guerra civil del inframundo, en la cual los descendientes de los Maous originales querían continuar con la Gran Guerra, algo a lo que se opinan varios de los pilares, que ya estaban débiles y al borde de la desaparición por culpa de la guerra, lo que provocó que estos se rebelaran contra sus líderes, formando un ejército que fue comandado por quienes eran conocidos como los 4 prodigios del inframundo. Este bando recibió el nombre de la nueva facción del Satanás, con el otro bando recibiendo el nombre de la antigua facción del Satanás. Estos 2 bandos se enfrentaron en una guerra muy sangrienta que puso a padres contra hijos, hermanos contra hermanos, esposo contra esposa, una guerra que dejó al ya devastado inframundo en un estado lamentable y que culminó con los descendientes de los Maous originales siendo desterrados del inframundo al ser derrotados por la facción del nuevo Satanás. Esto claro tuvo consecuencias grandes, ya que el inframundo perdió a los clanes primordiales del inframundo, los clanes más fuertes y de sus antiguos gobernantes, que si bien eran un montón de psicópatas con una mente que solo pensaba en muerte y destrucción, aún así seguían siendo de los más fuertes del inframundo. Esto hizo que Zekran Bael dijera una de las mentiras más grandes del inframundo, aprovechando la muerte de todos los demonios viejos del inframundo y el destierro de los descendientes de los Maous originales. Dijo que Sir Zeus, su nieto, era 10 veces más fuerte que el Lucifer original. Eso sin duda era un verdadero chiste, una blasfemia incluso para los estándares demoníacos. Pensar que un simple niño de un clan que antes de la guerra civil era poco conocido no solo superara al verdadero rey demonio, sino que fuera 10 veces más fuerte que él, era una completa estupidez. Sin embargo, ningún demonio se detuvo a pensar en la veracidad de este hecho. Después de todo, tras la guerra civil querían creer que habían tomado la decisión correcta al apoyar a los prodigios y sus clanes en reyes verdaderos, algo que un principio pareció ser así. Sin embargo, eso no duró mucho cuando los actuales Maous cometieron la mayor estupidez de sus vidas, y el suceso que sería el catalizador para su caída y el regreso del verdadero, la masacre Nekosou.
Actualidad, se podía ver una mujer bastante hermosa, que emitía una poderosa aura divina. La mujer tenía una expresión de pura seriedad y enojo en sus rostros junto a un poco de tristeza y sed de venganza. Esta mujer no era otra que Amaterasu, la líder del panteón sintoísta, pero lo más curioso era frente a quien se encontraba hablando. El hombre era alguien que los Maous actuales junto al consejo se habían encargado de borrar de la historia del inframundo, alguien a quien Sithech había tomado tanto odio que se encargó personalmente de que ningún demonio de las nuevas generaciones supieran de su existencia. Naruto Lucifer, el segundo hijo del Lucifer original y el demonio que había humillado en el pasado. La diosa había rastreado al pelinegro Lucifer ya que tenía un favor que pedir al demonio. ¿Qué? Naruto no pudo evitar preguntar mientras su maid estaba atrás de él siguiendo a su amo como siempre, estando sorprendida por la petición de la diosa del sol sintoísta a su amo. Quiero que vuelvas al inframundo y tomes tu puesto como rey demonio. La diosa del sol habló de forma directa, sin darle vueltas al asunto, asombrando nuevamente al demonio, que no entendía por qué la diosa le pedía tal cosa. No entiendo por qué quieres que regrese al inframundo y aún más que tome el puesto de rey demonio. El Lucifer habló sin entender a la diosa del sol. Él había estado planeando volver al inframundo y recuperar su puesto como el legítimo rey demonio que era. Después de todo, solo un Lucifer era digno de tener este puesto, por lo que la petición de la diosa solo adelantaría un poco esos planes. Sin embargo, lo intrigaba porque la diosa quería que él volviera, aunque su intriga duró poco cuando su prodigiosamente relacionó rápidamente los puntos y supo la razón por la que la diosa lo quería de vuelta en el inframundo y que tomara su puesto como el señor de los demonios. Aún así quería estar seguro. Ese bastardo de Sithech se atrevió a masacrar a mis gatitas, mató a todo el clan Nekozou junto a los otros 3 Maous. La diosa del sol habló con clara ira en su voz, confirmando las sospechas de Naruto. Así que los rumores eran ciertos, murmuró Naruto ante la atenta mirada de la diosa. Bien, supongo que solo tendré que adelantar un poco mis planes, pero está bien. El Lucifer habló mientras la diosa del sol soltó una pequeña sonrisa al escuchar las palabras del Lucifer, sabiendo perfectamente que Sithech no tenía nada que hacer en cuanto a fuerza y poder bruto se tratara contra el hijo de Lucifer. Ella sabía el nivel de fuerza de Naruto antes de desaparecer del inframundo y aún en la actualidad Sithech no era ni la mitad de fuerza de lo que fue este en la Gran Guerra. Ahora solo quedaba pensar en qué tan fuerte se habría vuelto durante todos estos siglos que había estado fuera. Si su presencia dominante y que parecía querer someterla eran un indicio, ella lo pondría en el top de los más fuertes, estando en los escalones superiores de este top. Solo quiero pedirte que hagas sufrir a esos malditos bastardos, en especial al mocoso pelirrojo que es a quien más odio. La diosa del sol habló con odio en sus palabras. Ella quería ver sufrir a esos bastardos que se atrevieron a masacrar a sus lindas gatitas, en especial a Sithech. Naruto solo asintió. A fin de cuentas, él ya tenía planeado poner un castigo a esa basura sin valor que se atrevió a usar su apellido y a mancharlo con sus estúpidos actos. Él se encargaría de recordarle cuál era la diferencia entre un sucio y asqueroso impostor y un verdadero Lucifer. Días más tarde, inframundo. En el inframundo las cosas habían estado muy agitadas, puesto que tras la masacre del clan Nekozou se habían estado preparando para un posible ataque de parte de los dioses sintoístas, que sin duda alguna buscarían venganza. Sin embargo, ellos no tenían ni la menor idea de lo que Amaterasu había decidido usar para vengarse, habiendo pedido ayuda al diablo, literalmente hablando. Sithech estaba caminando por los grandes pasillos del castillo Lucifer. Este iba muy pensativo ya que los dioses del Shinto aún no habían hecho ningún movimiento en contra del inframundo pese a ya haber recibido las noticias de la masacre Nekozou. Eso era cuanto menos irregular. No por nada los dioses sintoístas eran considerados de los dioses más bélicos, solo siendo superados por los griegos en este aspecto. Por ende, el hecho de aún no haber recibido un ataque de parte de ellos o tan siquiera una amenaza era preocupante, ya que podrían estar tramando un ataque sorpresa. Los pensamientos de Sithech se detuvieron al darse cuenta que finalmente había llegado a su oficina. Abriendo la puerta de forma lenta entró a su oficina solo para notar cómo la silla detrás de su escritorio estaba mirando al lado contrario. Este pudo sentir una energía extraña, pero a su vez familiar, aunque no podía recordar exactamente de dónde la recordaba. Este solo miró con cautela antes de escuchar una voz que le heló la sangre, una voz que jamás en toda su vida podría olvidar, la voz de aquel hombre que lo humilló delante de todo el inframundo, el hombre al que nunca logró superar en poder y aquel a quien intentó borrar de los libros de historia por odio, tras pensar que este había muerto. Veo que finalmente llegas, pequeña basura revolucionaria.
La silla se dio vuelta dejando ver a Naruto Lucifer en toda su gloria tal y como lo recordaba Sith. Parecía que no había envejecido un solo día desde que lo vio por última vez, dando un paso hacia atrás de forma inconsciente por el miedo que le tenía a este hombre pese a que ya había pasado varios siglos desde que este se fue y aún así su sentimiento seguía siendo el mismo. Naruto solo mostraba una sonrisa burlona y algo arrogante, viendo a la escoria frente a él con burla. Siempre le gustó ver esa expresión en los rostros de sus enemigos, una expresión de puro horror e incredulidad que él había tenido el placer de ver innumerables veces a lo largo de su vida, especialmente durante la Gran Guerra. Tú deberías estar muerto, ¿cómo es posible que estés aquí? El demonio de cabello carmesí no pudo evitar preguntar mientras intentaba no tartamudear por el miedo que sentía al estar enfrente del pelinegro, intento que fue en vano ya que aún así no pudo evitar tartamudear para más diversión de Naruto, el cual solo ensanchó su sonrisa que a los ojos de Sith era muy aterradora. Y dime pequeña mierda, ¿quién te dijo que yo había muerto? Naruto habló con intriga y diversión respondiendo a las palabras del pelirrojo. ¿Realmente creíste que había alguien capaz de matarme? No me hagas reír, ¿quién sería capaz de matarme a mí? Pero bueno, si te preguntas qué hago aquí es simple, decidí que ya fue suficiente tiempo afuera y he vuelto para reclamar el puesto de rey demonio que me pertenece por derecho. Tú no puedes hacer eso. El inframundo ha cambiado mucho desde que desapareciste, no tienes ningún tipo de derecho a hacer tal cosa. Sir Zed habló mientras intentaba enviar un pulso de energía mágica para llamar la atención de sus compañeros Maous y el resto de demonios del inframundo, para que lo pudieran ayudar a deshacerse del Lucifer enfrente suyo, pero para su sorpresa sentía como su pulso de energía parecía rebotar una vez salía del castillo. Solo miró a Naruto, el cual seguía sonriendo. Así que estás intentando llamar a tu grupo para ayudarte. Me temo informarte que no es posible, hay una barrera alrededor del castillo que solo podrá ser levantada si yo así lo deseo o si muero, así que dime pequeña escoria, ¿qué harás? Las palabras de Naruto hicieron que Sith entrara en pánico. El demonio Lucifer había anticipado sus movimientos y lo había encerrado en el castillo con él, el Gremor, y tras pensarlo unos segundos supo que su única opción era luchar, así que reuniendo todo el valor que tenía se preparó para atacar. Sin embargo fue interrumpido cuando Naruto en un movimiento de velocidad apareció detrás de dando una fuerte patada en su espalda que lo envió a volar golpeando la pared y destruyéndola en el proceso, solo pudiéndose detener cuando chocó contra la barrera, escuchando un crujido que indicaba que se había roto un par de costillas. Espero que eso no haya hecho tanto daño, porque esto recién empieza. La voz de Naruto resonó dentro de la gran barrera, causando que Sith mirase hacia arriba con algo de miedo para ver la forma imponente de Naruto, el cual tenía sus alas extendidas en todo su esplendor, haciendo que el Mao se sorprendiera al notar que eran 7 pares de alas. Menos 5 minutos después, Sir Zed se arrastraba de forma lenta por el suelo mientras se podía apreciar como todo su cuerpo estaba completamente destrozado. Había sido usado como saco de boxeo por Naruto durante los últimos 5 minutos, que fue tiempo más que suficiente para que el pelinegro le recordara al Mao porque él era un Lucifer y un verdadero demonio, haciéndole ver a Sir Zed cuán grande era la brecha de poder y fuerza entre ellos dos. El demonio carmesí solo quería alejarse del Lucifer, arrastrándose por el piso como si de un animal se tratara, para la diversión de Naruto, que caminó a paso lento hacia el pequeño trozo de mierda que había usado su apellido. Él se había divertido mucho rompiéndolo física y emocionalmente. Él usó a Sith como si de un muñeco de trapo se tratara, destrozando sus huesos hasta tal punto que no podía ni caminar, arrastrándose por el suelo con un brazo ya que el otro había sido arrancado de forma brusca por él. Te lo dije pequeño imitador, no importa si entrenas 1000 o 1.000.000 de años, siempre seré más fuerte que tú, un simple demonio de un clan sin importancia como el Gremor y solo puede soñar con compararse a un Lucifer. Lamentablemente ya se volvió aburrido esto, así que te daré el privilegio de la muerte. Naruto finalmente estaba sobre Sith tomando su cabello carmesí con su mano derecha a la vez que posaba su pie derecho en su cintura y de repente, ¡crack! El fuerte crujido de los huesos rompiéndose se escuchó en los alrededores, mientras Naruto ahora sostenía la cabeza del pelirrojo con la columna vertebral del mismo unida a su cabeza, aún como los depredadores cuando toman las cabezas de sus rivales como trofeos, mientras Naruto sonreía de forma sádica adorando la expresión de horror puro que quedó plasmada en la cara del pelirrojo segundos antes de su muerte.
Este deshizo la barrera mientras sentía como era observado por una gran multitud, la cual era formada por varios demonios de sangre pura, que veían con horror la escena frente a ellos. Entre estos estaban los miembros del consejo junto a los 3 Maous restantes. Nadie podía creer lo que estaba frente a ellos. La cabeza de su rey estaba en manos de un demonio desconocido para la mayoría, solo siendo reconocido por los demonios más viejos junto a los Maous y el consejo, los cuales no podían creer que él aún siguiera vivo, tratando de despertar creyendo que esto era una pesadilla. Sin embargo, para su amargura esta era la realidad. Fin del capítulo.